Agroconecta, noticias que dan la fuerza al campo y lo hacen andar. Continuamos con Amanecer Agropecuario. Ya estamos con nuestra siguiente invitada, la segunda invitada de hoy, viernes 17 de abril, por Ainte Azú, con la paisajista Karen Stenger, con más de 13 años de experiencia en diseño, ejecución, gestión de proyectos de paisajismo residencial y comercial en Paraguay, reconocida como una de las principales referentes del rubro en el país, destacándose por su enfoque estratégico en estética contemporánea, capacidad de ejecución a gran escala. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado y liderado múltiples proyectos de alto valor, ejecutando en los últimos años proyectos por más de 2 millones de dólares acumulados, posicionándose como una de las profesionales con mayor crecimiento sostenido en el sector. Su trabajo combina diseño paisajístico, sistema de riego, selección vegetal, planificación integral de espacios exteriores con un enfoque orientado a resultados. Jardines verticales, piscinas naturales, lagos ornamentales, sistema de riego, director Reinbeard en Brasil y paisajismo en el Brasil. Su enfoque no solo está en diseñar jardines, sino en crear espacios que transforman propiedades y elevan su valor. Qué gusto y qué honor poder compartir hoy viernes contigo, Karen Stinger. Te saluda Marlene Fernández y Marcelo Escobar y estamos en Amanecer Agropecuario. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? El honor es todo mío de poder compartir este espacio. Fantástico, siempre te cuento un poquito, Karen, te he conocido por redes sociales, en el trabajo laborioso que haces en Facebook, en TikTok, en Instagram y también todo lo que como contenido de valor ofreces a los que somos fans del paisajismo y somos las señoras y los señores de las plantas. Sí, totalmente, totalmente. El paisajismo es un rubro que está en auge dentro de nuestro país y uno de los factores fundamentales que falta para poder potenciar el rubro como tal es justamente la capacitación, ¿verdad? Entonces, dentro de todo lo que hago, uno de mis mayores enfoques es poder hacer eso, justamente brindarles una capacitación y una perspectiva clara de lo que es el rubro a toda la gente interesada, ya sea a nivel hobby o a nivel profesional. Yo creo que actualmente sos una de las pocas masters en paisajismo que pudo tener sus estudios también en el exterior y que viene a aplicarlo aquí en nuestro país, ¿no? No fuiste ninguna fuga de cerebro, sino que te quedaste a crear aquí en Paraguay. Claro, lo que pasa es que nuestro país tiene un potencial muy alto en cuanto a paisajismo. Si vemos lo que es el paisajismo en otros países y lo que es acá, si bien hay sectores en donde se desarrolla lo que es la producción, por ejemplo, de plantas ornamentales, como es cabañas principalmente, no llega todavía al nivel que puede llegar y que se desarrolla principalmente, por ejemplo, en Brasil, en Sao Paulo, en donde se manejan escalas totalmente distintas. Excelente, licenciada. Muy buenos días y muchas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Tengo muchas preguntas, man. Porque es que cuando vos tratas también un tema muy interesante. Lo que pasa es que nosotros también, o sea, te hablo más yo de espectador, o sea, Marle, obviamente que consume contenido sobre paisajismo, ¿verdad? Nosotros lo que estamos un poquito más de afuera, obviamente también nos damos cuenta, así muy inconscientemente, cuando hay un trabajo de paisajismo, nos damos cuenta también así cuando percibimos, por más que no es nuestro gusto principal. Lo que yo quiero saber principalmente, ¿el paisajismo tiene como un objetivo más, digamos, estético o también tiene un objetivo funcional? ¿Cómo lo ves también vos, licenciada, en ese sentido? Y en realidad es ambos. El paisajismo tiene que integrar tanto estética como funcionalidad, porque si solamente se enfoca a lo que es estética, se está dejando de lado lo que es la funcionalidad y cuando se desarrolla un diseño como tal, uno tiene que tener en cuenta cuál va a ser la utilización final, ¿verdad? De ese jardín, ya sea residencial, ya sea empresarial, y en base a eso tiene que obedecer el diseño, no solamente poner plantas lindas. Entiendo. Y también consulta, o sea, cuando una empresa decide también hacer paisajismo, ya sea en algún edificio, en alguna oficina, lo hacen por una cuestión también, o sea, una cuestión necesaria,
más por gusto? ¿Hay una regulación, una ley que les pide que tenga eso? También te digo, ¿sabes por qué te consulto? Porque hay ciertas empresas que tienen, por ejemplo, muy lindos paisajes, ¿verdad? También, ¿verdad? Y otras empresas sí que no le dan mucha atención. Entonces, yo no sé si es una cuestión más de criterio personal de cada empresa o tiene otro objetivo, ¿verdad? Va más justamente hacia el criterio y el posicionamiento, la autoridad que cada marca quiera transmitir. En nuestro país no existe todavía una reglamentación como tal que exija determinados metros cuadrados de áreas verdes, como existe, ¿verdad? Ya en otros países de utilización, por ejemplo, de techos verdes, jardines verticales, que puedan mitigar lo que es el impacto de la construcción, ¿verdad? En sí. No obstante, tener ya sea una oficina, tener plantas en el interior, está científicamente comprobado, ¿verdad? Que aumenta la productividad de las personas, ¿verdad? Y yo creo que cada uno también puede ser testigo de eso, que cuando vos llegas a cualquier lugar que no tiene plantas, te sentís de una determinada forma. Vos pones una plantita en ese espacio y eso ya transforma por completo. Imagínate si eso está hecho con criterio y con un diseño y con un objetivo, ¿verdad? Y por ese lado también, en cuanto a lo que son empresas, invertir en paisajismo y tener un diseño, o que vos puedas ingresar a un edificio y ya desde la entrada te reciba un jardín que esté bien estético, bien diseñado, te transforma por completo la percepción de ese lugar. Las plantas más utilizadas actualmente, las más demandadas, porque no solamente te dedicas al paisajismo, sino que brindas también la materia prima para el paisajismo, licenciada. Totalmente, totalmente, sí. Aparte de, o sea, el enfoque de mi empresa es paisajismo principalmente, pero también cuento con un local de ventas de plantas. Eh, Está todo integrado, ¿verdad? Todo relacionado uno con otro. Y más que plantas, si bien hay plantas que están en tendencia, ¿verdad? El objetivo y el punto no es tanto las plantas que se utilicen, ¿verdad? Pero si vamos a hablar de eso, lo que más se usa considero yo, por resistencia, por facilidad, ¿verdad? En conseguir, sería el iris, los liriopes, los huembés, ¿verdad? Que son de la familia de los filodendros, tanto el Bipinatifidum como el undulatum, que, ¿verdad? Que son especies nativas, algunas también se importan. Esos son los que más se utilizan dentro del rubro, ¿verdad? Ya diría yo que en exceso, ¿verdad? Porque de repente ves un diseño que solamente es iris o solamente son huembés y ahí ya no hay un diseño, ¿verdad? Propiamente hablando. Por un segundo, Marcelo Escobar, recordé mi clase de botánica con la licenciada. Ciertamente, el paraguayo regularmente te viene primerito con el nombre común, con el mundo, con un lenguaje coloquial con referencia a las plantas, pero sabemos de que para poder utilizar y hacer una referencia a esa planta, sí o sí tenemos que manejarnos con los nombres científicos. Así que muchísimas gracias por compartirlo de esa manera, licenciada. Comentarnos un poco los errores comunes que ves en la elección de las plantas por parte del cliente. Yo también hago mea culpa, licenciada, en ese sentido. Muchas veces uno toma algunas plantas que ve en una parte X distante de nuestro país y quiere traerlo hasta su hogar. Pero ese es uno de los errores comunes que se tienen mucho a la hora de la realización de un paisajismo. Aparte de eso, otros que veas también en el comportamiento del cliente, del señor y la señora de las plantas, licenciada, ¿qué nos decís? Si profundizamos un poco en ese tema, está por un lado el hecho de que un particular quiera hacer su jardín y vaya y seleccione las plantas, ¿verdad? Y por otro lado, si es que haces con un paisajista. Si haces con un paisajista, cuando el cliente tiene cierta preferencia en especies, nosotros tomamos eso en cuenta, pero eso no significa que todas las especies que a ese cliente le guste van a ser viables para ese espacio, ¿verdad? Ahí justamente entra el criterio del profesional. No porque el cliente me diga, yo quiero un jardín lleno de azaleas y es un jardín que está a pleno sol, yo voy a ponerle lo que me está pidiendo, sino que ahí es tener ese conocimiento botánico que es esencial, ¿verdad? Para el paisajismo, y saber qué especies van a funcionar dónde, ¿verdad? El mayor error es la falta de planificación, porque, como les dije anteriormente, no se trata tanto de plantas, sino de saber cómo funciona ese espacio, la iluminación,
sol, sombra, los cuidados que se le van a dar, si va a tener riego, si no va a tener riego, hasta qué dimensiones son viables regar de manera manual, cuando el jardín ya no se va a poder regar de manera manual y sí o sí es necesario instalar un sistema de riego, eh, las condiciones ambientales, de repente, por ejemplo, jardines internos que son muy calientes. Entonces, son muchos los factores que se tienen que tener en cuenta para poder seleccionar correctamente una especie y lograr que yo considero que es el mayor error, ¿verdad? ¿Por qué la gente tiene miedo en invertir en paisajismo? Porque en su gran mayoría invierte en un diseño y después no se le dan los cuidados o nadie le explicó cómo cuidar y a lo largo de los años o incluso de meses se entrega y, bueno, está lindo. No se cuidó y ¿qué pasa? Esto es un ecosistema vivo. Entonces, a medida que pasan los meses, va decayendo y ven que toda la plata que metieron ahí se está perdiendo a falta de cuidado. Y ahí es donde entra de manera esencial la elección correcta y la planificación estratégica. Hola, sí, ahora sí, ahora ya se me escucha la transmisión. Licenciada, te hago una consulta. Yo tengo un amigo también que está empezando también en el mundo del paisajismo. Él, por ejemplo, empezó en el paisajismo porque era el único que se animaba a cortar el pasto en su casa. Entonces, como él era el único que se encargaba de eso, bueno, ahí de a poquito le empezó a agarrar el gusto, después a empezar a decorar más su casa, ya empezó a leer más sobre todo sobre todo lo que es el paisajismo y se empezó a capacitar. ¿Cómo empezás vos, licenciada en el mundo del paisajismo? ¿Cómo también decís, esto es lo que a mí me gusta hacer y decidís basar tu carrera también en esta labor, que es muy de nicho también, ¿verdad? O sea, es como muy específico, no siempre vas a encontrar un paisajista así cuando estás hablando con alguien. Lo más común es hablar ya sea con algún abogado, acá que en Paraguay hay muchos abogados, ¿verdad? Doctores, pero paisajista, ¿cómo nace esa pasión por el paisajismo, licenciada? Y en Paraguay no contamos con una carrera que sea 100% enfocada a paisajismo, ni agronomía, ni arquitectura, ni administración agraria, ¿verdad? Yo lo que les puedo ofrecer a la audiencia, justamente el 25 de abril tenemos un workshop de paisajismo que serviría, ¿verdad?, para tanto las personas que ya están profundizando como alguien que quiera empezar, para poder tener un panorama claro con la metodología, ¿verdad?, que yo utilizo. Lo ideal es poder empezar de a poco para profundizar y saber si es que esto realmente es algo que te gusta, ¿verdad? Una de las filosofías que yo tengo es que uno no puede dedicarse al 100% en algo que no te apasiona y el paisajismo es un rubro bastante profundo porque tenés que saber muchas áreas, no solamente de plantas, ¿verdad? Y ahí está uno de los mayores errores. Hay muchísima gente que se dedica al paisajismo, pero todos es como que empiezan y quedan estancados en cierto nivel porque le falta un enfoque más integral. Y eso, la verdad que tenemos que desarrollar mucho todavía dentro de lo que es el país. Considero que a gran escala autoridades, universidades no ven todavía lo que es el potencial de desarrollo del paisajismo en Paraguay, porque todas nuestras condiciones climáticas, el suelo que tenemos es súper benéfico, ¿verdad?, para el desarrollo de mucha producción ornamental, ¿verdad? Pero falta capacitación técnica, falta inversión, ¿verdad?, falta apoyo a los productores de menor escala, como para que esto pueda llegar a otros niveles y sea un rubro importante de ingreso económico dentro de lo que es el país. Cosa súper importante que quiero señalar en este Permiso, momento. no. Ah, sí, toma nomás. Acá mi plantita Marcelo Escobar ya se quiere regar. Está súper bien. Karen, decirte de que muchas veces, por ejemplo, cuando estudiamos una carrera como es licenciatura en administración agraria o en mi caso agronomía, tenemos pequeñas materias que de repente van hacia ese lado, floricultura, un poquito fruticultura, que más o menos nos dan ese tenor de conocerlo un poquito las necesidades de manera estándar que tienen nomás luego las plantas. Pero en esencia,
Finalmente, cuando hablamos de una construcción de algo creativo y de que sea también armonioso, ahí viene el paisajismo a enseñarnos mucho. Y comentame un poco, me imagino que en tus investigaciones o en la posibilidad que tuviste también de salir al exterior, ¿qué país es lo que de repente invierte tanto en educación como en su paisajismo? Que vos veas que sea como un ejemplo en paisajismo a nivel mundial. A nivel mundial hay muchos referentes, pero si nos enfocamos más que nada en lo que es en América, ¿verdad? Que es lo más cercano que tenemos, para mí el principal referente es Brasil, que es una de las industrias más grandes en producción ornamental y también en paisajismo, ¿verdad? Como tal, pero ellos sí tienen universidades que están dirigidas exclusivamente, tienen ciudades enteras, ¿verdad? En Sao Paulo hay una ciudad que se llama Olambra, que es donde yo principalmente voy a capacitarme. Ahí ellos tienen universidades y centros también de capacitación enfocados netamente a lo que es paisajismo, sistemas de riego, producción de plantas ornamentales. Y si vos te vas a recorrer, tienen viveros de producción también especializados en distintas especies, ¿verdad? Pero es así, un vivero se dedica netamente a producir crisantemos, otro a producir suculentas, otro a producir plantas de follaje, de corte. Es, como les dije, a totalmente otra escala, ¿verdad? Y está acá a un paso, ¿verdad? Lo que pasa es que el que quiere crecer, el que quiere profesionalizarse, tiene que invertir en su educación. Y eso es lo que de repente a los paraguayos nos cuesta todavía un poquitito, ¿verdad? Tenemos que invertir en nosotros para poder crecer y para hacer crecer nuestro país también. Tirarte un poquitito más la lengua ahí mismo, Karen, porque nosotros mucho de las flores que tenemos en la parte de floricultura, tiramos un poquito de Colombia, lo que es en sí la inversión de floricultura en nuestro país, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿cuál es tu opinión con referencia a eso? ¿Tenemos las capacidades climáticas o de inversión que venga también del extranjero y que de alguna u otra forma el Ministerio de Agricultura y Ganadería también pueda gestionar y que podamos en algún momento ser referentes de algún tipo de producción de flores de corte, por ejemplo? Se puede. En el caso, por ejemplo, de las rosas, ¿verdad? Que es lo que principalmente se importa también de Colombia, sí, nuestro clima no da tanto, ¿verdad? En cuanto a lo que son flores de corte, no es mi rubro, no tengo una especialización o una profundidad, ¿verdad? En cuanto a lo que es el tema en sí, ¿verdad? Pero sí te puedo decir a grandes rasgos, ¿verdad? Que es una cuestión de ver más que nada ahí cuánto cuesta importar en base a cuánto costaría, por ejemplo, invertir en un invernadero con temperatura controlada en donde sí se pueda desarrollar cultivos de rosas, ¿verdad? Pero otras especies, crisantemos, hay muchas en cuanto a flores de corte que se podrían desarrollar. Sí te puedo hablar de lo que son plantas ornamentales, que el 80% de las ornamentales que se importan de Brasil se puede producir acá. ¿Cuál es la diferencia? Que allá todo se hace en invernaderos controlados y acá la gran mayoría todavía es a campo. Entonces, teniendo en cuenta eso, no podemos llegar a la calidad todavía de las especies importadas. Pero ¿por qué la gente cuando viene a un vivero prefiere comprar plantas importadas que plantas nacionales? Y es por la diferencia abismal en calidad del producto. Hablaste incluso un poquitito más de que, muy orgullosa de que hay inversiones incluso hasta de $2 millones en paisajismo, Karen. ¿Quiénes son actualmente? ¿Son paraguayos? ¿Son extranjeros? ¿Quiénes verdaderamente están invirtiendo los conocimientos de Karen Stenger en paisajismo aquí en Paraguay? El 70% de mis clientes son paraguayos. También trabajo ahora con clientes que son extranjeros, pero la gran mayoría, ¿verdad? Son nuestros compatriotas. Hay gente que invierte en el paisajismo, o sea, de hecho que el paisajismo como tal, ¿verdad? Es algo que eleva totalmente tu calidad de vida. Y obviamente no es algo para personas que no tengan los recursos. No significa que si vos no tenés miles de dólares para invertir en un jardín, esto no significa que de igual manera no puedas tener, ¿verdad? Un jardín lindo.
Para eso hay distintas escalas, distintos niveles, ¿verdad? De diseño que se pueden desarrollar como tal, ¿verdad? Pero hay mucha plata, ¿verdad? Para decirlo así, crudo dentro de lo que es el paisajismo y de a poco yo creo que vamos rompiendo con una mentalidad que había antes de que mucha gente pensaba, el paisajismo son plantitas nomás, va a ser barato. Pero las plantas no son baratas. Y no es luego eso, ¿verdad? No son solamente plantas, porque para que vos puedas hacer un diseño, no pones un croto, pones 20, pones 30, pones 40. Y imagínate, o no sé, un croto nacional te sale 30.000 guaraníes, un croto importado te puede salir hasta 500.000 guaraníes, las plantas que son exóticas, ¿verdad? Y al que le gusta, paga, no tiene problema, ¿verdad? Obviamente que para poder llegar a esos niveles uno tiene que trabajar, ¿verdad? Con una estructura. Yo me imagino que ya tu agenda ya está explotando el día de hoy, Karen. Entonces, resumo un poquitito más de esto y contarte de que tuve la oportunidad incluso de estar en una cafetería en Luque, se llama Cafeteras Coffee. Ellos tienen dentro mismo de lo que es, lo que ofrecen como también como ambiente, un jardín interior. ¿Ves también desde ese punto de vista, Karen, de que muchas empresas que ofrecen también esa oportunidad de poder compartir, llámese restaurantes, cafeterías y demás, que están integrando también la naturaleza dentro de sus espacios? Sí, es que eso es algo que está en tendencia justamente, ¿verdad? Porque poder integrar dentro de un espacio lo que es la naturaleza como tal eleva la experiencia del cliente y hace que te sientas más a gusto, o sea, es muchísimo más cálido, ¿verdad? Llegar a un espacio así. Y hay muchas cafeterías, ¿verdad? Y restaurantes que ya realizan todo lo que es el diseño, todo el concepto enfocado también a integrar con la naturaleza. Licencia, te hago una consulta. ¿Cuál es tu paisaje favorito en Paraguay y en el mundo? Igual nomás si es tuyo, si vos hiciste, no importa. Pero algo así, uno que te haya gustado muchísimo y que hasta ahora sí es el que más te gusta. Bueno, si vamos a hablar de paisajes naturales como tal, estuve en Islandia, que es un país maravilloso, y la verdad que es como irte a otro planeta. Es un país en donde podés ver distintos paisajes, nieve, montañas, serranías, flores. Es el lugar que de todos los países que visité, donde más me gustó. Si hablamos de lo que es Paraguay, el estilo que más me gusta como tal y por algo también es el que más realizo son los paisajes tropicales. Me encanta la combinación de hojas con combinaciones, ¿verdad? De hojas de colores, hojas de vista, ¿verdad? Y hacer que un paisaje tenga vida, tenga movimiento, tenga fluidez. Fantástico. Muchísimas gracias por tu tiempo, licenciada. Espero que no sea la primera vez que podemos tener la oportunidad de tener una persona con una preparación tan interesante como es el paisajismo aquí en Paraguay. Cuando a mí me preguntan actualmente qué paisajista me recomiendas, suelo mandar tu perfil. Así que unas cuantas clientes seguramente ya te habré enviado y de repente me dicen, no ha de cobrar tan caro y yo creo que algún consejo te ha de poder compartir. Y es que es así, no solamente envío tu número de teléfono, envío tu página de Instagram para que puedas ver todos los consejos que das referentes justamente al tipo de plantas que son más rústicas, que son las que regularmente uno puede tener dentro de su jardín, dentro de su propio paisaje hogareño. Así que muchísimas gracias por haber compartido hoy con nosotros en Amanecer Agropecuario por Agroconecta Medios, licenciada. Gracias Marlene, gracias Marcelo por el espacio, claro que sí, encantada y espero que se repita. Un Ah, saludo. Gracias, licenciada, que tenga un excelente fin de semana. hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Chao, Chao, chao. chao. Ese fue el contacto Marcelo Escobar con la paisajista Karen. Vos sabés más o menos hace cuánto yo ando detrás de Karen para que esto se dé, Marce. ¿En No, pero serio? yo soy muy perseverante y muy robata. Yo Muy si le pongo el interesante. ojo, pongo la bala, Marce. Muy interesante, Marle, Mm. porque justamente yo la primera pregunta que le hice fue realmente súper genuina. O sea, uno hace paisaje porque le gusta y te reí nomás o porque tiene una funcionalidad. Ahora nos está explicando
que es una combinación de varios factores. Y muy cierto lo que dice, y es algo que yo no me había dado cuenta, y es que es diferente también mi estado de ánimo o mi energía en un lugar donde hay plantas y donde no hay plantas. Es como, o sea, vos no te das cuenta, pero en serio te cambia un poco en tu persona. Y también, como ella dice, en la percepción de la marca o lo que transmite esa empresa también. Y me hizo acordar a algo que me dijo también Raúl, ¿verdad? Un amigo nuestro que es diseñador, que él dice que cuando alguien hace un manual de marca, no está haciendo solamente un logo y unas paletitas de colores, está hablando del lenguaje que transmite una empresa. Y uno de los ejemplos que él me había dado era justamente el paisajismo. Y yo no le estaba dando pelota cuando me dijo eso. Imagínate, por ejemplo, Marle, que el caso de Buenobank, ¿ves? Bueno, que tiene, por ejemplo, sus techos, que tiene todo pastito, y también cómo integran también en cómo tienen así sus jardines, todo así bien preparado. Eso también habla mucho, también transmite mucho o sea, de lo que una empresa busca también en su cliente o busca en las personas, generar un bienestar o generar una energía así diferente, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esta charla con la licenciada, ¿verdad? Porque evidentemente también me resolvió algunas dudas que tenía, así que son esas típicas dudas que vos tenés pero nunca buscás responder, ¿verdad? Pero te agradezco, Marle, por traerle porque, bueno, o sea, nosotros también de AgroConecta, cuando nosotros le traemos un referente, obviamente aprovechamos para educarnos nosotros mismos con la fuente oficial, ¿verdad? O sea, no estás hablando en internet una fuente que capaz no sabes si es fidedigna, o estás hablando directamente con una persona que se está capacitando para eso. Entonces, nosotros siempre aprovechamos, o sea, o intentamos aprovechar a lo máximo cuando recibimos algún referente, así como por ejemplo el ingeniero Rodolfo, preguntarle su percepción sobre la actualidad de la ganadería en San Pedro, o cuando le traemos a la licenciada Karen hablando de paisajismo. Siempre queremos nosotros extraer una información que sea también de utilidad para nosotros y obviamente, Marle, o sea, yo tengo que decir una cosa a mi favor, ¿verdad? Que me suelen decir mis amigos, que las charlas conmigo son muy interesantes, pero no es una cuestión de que yo sé mucho. Es como, escucho a mucha gente nomás, ¿verdad? Y me imagino que a vos también te pasa, Marle, que de repente vos estás hablando con alguien y le decís, la vez pasada estuve hablando con fulano que me comentó esto, entonces, bueno, estás también diciendo una fuente o tu bibliografía, vos estás sacando esa información ya para esa conversación específica y eso también le da mucho, o sea, le da mucho dinamismo también cuando vos hablas con alguien. AgroConecta, noticias que dan la fuerza al campo y lo hacen andar.